Bueno, y les cuento que de las cosas en este año y 3, 4 meses que todavía estoy en esa labor es el mate. No he podido con el mate. No he podido con el mate, pero me dicen, no, es que no has probado mi mate. El que yo preparo es el bueno. Y así me tienen probando mate casi siempre, pero ahí vamos con eso. Estamos muy felices, muy contentos de poder estar aquí con todos ustedes. Y algo que Dios ponía en mi corazón y algo que el pastor hablaba ahorita hace un momento, y es que estamos en esta palabra que Dios nos dio como iglesia de las demostraciones de poder, ¿no? De que seamos sensibles y podamos visualizar. Y algo que predicaba la pastora Begonia cuando compartió al final de su mensaje fue que una de las demostraciones más hermosas que tenía era que nosotros podíamos acercarnos a Dios y que Dios ponía su mirada en cada uno de nosotros. Y eso es algo fundamental para cada uno de nosotros, porque sin lugar a dudas, la demostración de poder más maravillosa que tenemos es eso, es que podamos acercarnos a Él, que Dios puede estar con nosotros, pero también que nosotros podamos ser un instrumento de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Dios se puso de acuerdo con los diferentes profetas de la Biblia en su momento, y hoy también se pone de acuerdo con seres humanos, con personas como tú y como yo, para hacer algo extraordinario aquí. Y yo les vengo a hablar de... El título de mi mensaje es Siguiendo los pasos de aquel que nos llamó. Y les voy a hablar de 3 características que nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos de tener para que nuestra fe sea manifiesta a través de nuestras acciones. ¿Sí? Y yo los invito a que me acompañen en Santiago 2, del 14 al 23. Y yo se los voy a leer en una versión distinta, se llama The Passion, y me pareció acertada poderla compartir aquí con todos ustedes. Si quieren me puede seguir en su versión que tengan. Y dice: mis queridos hermanos y hermanas, Santiago 2, 14 al 23. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿de qué sirve si alguien dice tener fe, pero no lo demuestra con buenas obras para probarlo? ¿Cómo podría este tipo de fe salvar a alguien? Por ejemplo, si un hermano o hermana en la fe está pobremente vestido y tiene hambre, y lo dejas diciendo: adiós, espero que te mantengas abrigado y tengas suficiente para comer, pero no le das un abrigo o incluso una taza de sopa, ¿de qué sirve tu fe? Entonces la fe que no implica una acción es falsa. Pero alguien podría objetar y decir: uno tiene fe y otro tiene obras. Adelante, pues, y demuéstrame que hay un Dios verdadero. Eso es maravilloso. Pero incluso los demonios lo saben y tiemblan de miedo ante Él. Pero no ha cambiado. Siguen siendo demonios. Aún débiles hijos de Adán. ¿Necesitáis más pruebas de que la fe divorciada de las buenas obras es falsa? ¿No fue hallado justo delante de Dios nuestro antepasado Abraham por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves cómo una acción cooperó con su fe y por su acción la fe encontró su plena expresión? Así se cumplió la Escritura, porque Abraham creyó a Dios y su fe fue cambiada por la justicia de Dios.
Así que llegó a ser conocido como el amigo de Dios. Así que ahora está claro que una persona es vista como justa a los ojos de Dios no solo por la fe, sino por sus obras. Amén. Y antes de seguir y proseguir con esto, es importante recordar que no se contradice con lo que dice el apóstol Pablo de que solo por gracia y por fe somos salvos. Cuando Santiago escribe esta epístola o esta carta, se lo escribe a los cristianos que ya habían reconocido al Señor, que habían sido salvos, que habían estado caminando con el Señor, pero que su fe quedaba simplemente en el intelecto. Su fe quedaba simplemente por eso hace la comparación en los demonios. Los demonios conocen, pero una cosa es conocer quién es Dios y hasta tiemblan con Él, es mero intelecto. Pero no estamos hablando de una fe que viene de algo sobrenatural, una fe que viene con demostraciones de poder. Y les cuento algo para abrirles mi corazón. Hace tiempo atrás, junto con mi esposa, estábamos viviendo algo que dice en Jeremías 2:13, que se los voy a leer, no lo tienen que buscar. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y con mi esposa nos conocimos dentro de la iglesia, nos casamos, pero estamos viviendo esto que dice el profeta Jeremías. Estábamos en la iglesia, estábamos involucrados, pero sentíamos en nuestro corazón que algo nos estaba haciendo falta. No entendíamos qué era, no entendíamos qué era lo que nos estaba sucediendo. Y en esa búsqueda, ¿sí?, pensábamos que de pronto podría ser algo de nuestra economía, que no estaba mal. Gracias al Señor, mi esposo y yo pudimos estudiar una carrera universitaria. Yo soy abogado, ella es ingeniera industrial, y estábamos económicamente muy bien, y aún nuestras profesiones y en nuestro nivel profesional estábamos creciendo en Colombia. Pero nos sentíamos insatisfechos y que algo nos hacía falta. Nos llega una propuesta laboral para radicarnos en otro país y dijimos, esto es lo que realmente estamos necesitando. Esto es lo que realmente nosotros nos está haciendo falta en esta época de nuestra vida. Y nos radicamos en otro país, dejamos todo en Colombia, nos fuimos para Australia a vivir. Pero algo pasó allá, queridos hermanos. Después de cierto tiempo muy difícil, aquí en Uruguay estoy como cómodo, como somos latinos, ¿no? Nos entendemos, nos reímos, pero pasar a otro lado tan distinto, tan diferente, lejos de tu familia, con otro idioma, es sumamente desafiante. Es sumamente desafiante, y cuando esos momentos desafiantes lleguen a tu vida, te refugias más en el Señor. Y eso fue lo que hicimos mi esposa y yo. Nos refugiamos en Dios, buscamos más del Señor, y en un momento de nuestra vida hizo un clic. Hizo un clic, y es como cuando nos habla en Lucas 5, del 1 al 11, acerca de cuando el llamamiento de Pedro. Y se los voy a parafrasear para no leer todo el versículo, que habla de que tuvieron una gran pesca, que habían tratado de pescar toda la noche y no habían conseguido nada, y el maestro les dijo, vamos nuevamente. Y Pedro, al ver tanta pesca, tantos pescados, se rinde ante el Señor y dice, aquí hay algo sobrenatural.
Dicen los estudiosos que Pedro muy seguramente había dedicado su vida a la pesca. Pero cuando vio eso, era algo que jamás en su vida había visto. Y algo que me dice en el último capítulo y en la última frase que dijeron, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo no sé cómo era la situación, pero lo que sí entiendo hoy es que esa pesca de Pedro le podría haber representado a él, no sé, comprar otra canoa, ampliar su negocio, retirarse definitivamente. Y cuando esa pesca llegó al sitio donde podía ser efectiva y manifiesta, que podía percibir algo de dinero, él no le importó y lo dejó. En el mar esos pescados no costaban nada, pero en tierra tenían su valor. Y él lo siguió. ¿Pero qué vio Pedro? ¿Qué vio Pedro por lo que había trabajado toda su vida y hoy lo estaba dejando? Vio a Jesús, el mismo que a ti y a mí nos llamó. Cuando hablo de llamamiento, hablo de que si tú estás sentado en esta mañana, acá, tienes un propósito y un plan que Dios ha diseñado para ti. En ese momento, junto con mi esposa, Dios nos vuelve a llamar. Dios nos vuelve a llamar porque habíamos estado durante 7 años, 8 años, viviendo una pasividad absoluta, con un propósito, con un llamado, y fue tan fuerte en nuestro corazón que lo que estábamos haciendo allá en Australia cambió totalmente. Cambió totalmente nuestra perspectiva y le dijimos, Señor, ¿sabes qué? Te entregamos toda nuestra vida. Haz lo que tú quieras con nosotros. Por eso el primer punto y la primera característica es aceptar ese propósito, ese llamado que Dios ha diseñado para tu vida. Dios tiene planes maravillosos contigo. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa absolutamente nada de lo externo. La demostración de poder maravillosa que Dios nos entregó es que Dios te ha escogido a nosotros para hacer algo específico y poder ser de bendición en nuestro paso por esta tierra. Y nuestra vida cambió estando allá. Nos alejó el Señor de una manera para encontrarnos con Él. Y la segunda característica es una fe en acción te lleva a ser flexible a los cambios. Tenemos claro que tú tienes un propósito, que tienes un llamado de parte del Señor, que Dios te ha llamado para hacer algo. Si tú hoy me dices en esta mañana, yo no sé, yo no tengo ni idea qué es lo que Dios me está mandando a hacer. Yo te digo algo que a mí me sirvió muchísimo para entender qué era lo que Dios me estaba pidiendo. ¿Tienes carga por algo? ¿Dios te está inquietando a hacer algo? ¿Dios te ha hablado de algo en específico? No sé. En el caso mío y de mi esposa fue un llamado a tiempo completo al ministerio. Pero yo no sé a ti a qué te está llamando a hacer. Si es con tu empresa, con tu negocio, con tu familia, con tus vecinos, con la iglesia, con los niños. ¿Qué es eso que te inquieta? ¿Cuál es esa carga? ¿Qué es eso que estás viendo a tu alrededor y te conmueve, y te mueve, y te llama, y dice, yo quiero hacer algo?
para este tipo de personas. Y ahí puedes encontrar eso que Dios ha diseñado para ti. Pero todo eso requiere unos cambios. Yo no sé ustedes, pero a mí me cuestan muchísimo los cambios. Me cuestan mucho los cambios. Y parece que Dios me formara y me formara y me formara y me formara en todo ese tema de los cambios. Este es nuestro tercer país en menos de 4 años. Y yo les quiero relatar una historia en Hechos 16 del 6 al 10. Yo se los voy a leer en Reina Valera. Y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión. De noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Queridos hermanos, Pablo fue flexible a los cambios. Pablo cambió su ruta. Pablo cambió su destino. Pablo fue sensible a lo que Dios quería hacer. Pablo estaba haciendo algo malo, ¿no? Sencillamente iba a predicar a otra parte. Pero ¿saben la demostración de poder que hay a través de este relato? Que Pablo, a través de este cambio de planes, inició la primera iglesia en Europa. La primera iglesia en Europa la inició Pablo a través de este cambio que tuvo. Que más adelante lo conoceremos como la carta a los Filipenses. Entonces, los cambios que Dios te está pidiendo hacer no solo va a traer bendición para tu vida, no solo va a traer bendición para ti, para tu casa, para tu familia, sino que vas a poder impactar todo tu entorno. Que Dios sea manifiesto con sus demostraciones de poder a través de tus decisiones, a través de tu fe, a través que le puedas decir sí al Señor, a través que le puedas decir, ¿sabes qué? No lo sé, es incierto, tengo miedo. ¿Sabe que la palabra valentía no significa ausencia de temor, sino enfrentar los miedos? Y en ese momento, cuando estábamos en Australia, cuando estábamos en lo mejor, teníamos aproximadamente 2 años de estar viviendo allá, Dios nos dice, tienen que regresarse, tienen que dejar Australia y yo les voy a mostrar un lugar. Y el lugar fue Argentina. Y como les digo, no fue nada fácil porque no teníamos a nadie en Argentina, no conocíamos a nadie. Llegamos a un país con 50 millones de habitantes sin conocer a nadie. Pero lo único que tú necesitas para moverte, para creerle, para emprender, para atreverte a soñar, para dar ese paso de fe, es que Dios te dé una palabra. Y si tú necesitabas una palabra, si le estabas pidiendo una palabra al Señor de algo que Dios te está pidiendo, sabes que está pidiendo que lo hagas y no lo has hecho, quiero decirte que esta es la palabra. Quiero decirte que esta es la palabra que tú necesitas para que avances, para que le creas al Señor, para que des ese paso con miedo. Claro que sí, todo el miedo, todo podía salir mal, todo podía estar mal. Ya teníamos trabajo, teníamos nuestra vida en Australia y era renunciar a todo eso.
enfrentarnos a un país donde no conocíamos a nadie y no sabíamos qué era lo que Dios iba a hacer en ese lugar con nosotros. No es fácil, pero se los aseguro que vale la pena. Te lo aseguro, hermanos, que este 2022 sea distinto. Hay una frase de Albert Einstein que me dice: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Que este 2022, en cuestiones de familia, de iglesia, de ministerio, de todo lo que emprendas, tiene que tener algún cambio. Tiene que haber algún cambio. Tienes que tener algún cambio en tu vida. No sé qué es aquello que te lo está impidiendo hacer, pero hoy es tiempo de tomar una decisión. Miren, hay personas que ni el pastor Fabián, ni la pastora Begonia, ni yo, ni mi esposa vamos a poder llegar o alcanzar. Pero tú sí. Y de tu decisión de hoy depende que esas personas puedan ver el poder de Dios en sus vidas. Una decisión. Estás a una decisión de hacer algo maravilloso para el Señor. Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios no puede usar a otra persona porque Dios te formó en el vientre de tu madre y tienes un plan, un propósito y algo específico para tu vida. Hay personas que están orando hoy. Ni siquiera te conocen a ti, pero el ministerio que tú tienes va a ser impactado por la vida de ellos. Una decisión, un cambio, lo puede transformar todo. Y la tercera característica, una fe en acción te lleva a preocuparte por los demás. Jesús decía en Mateo 5:16, así que dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Ayer leí en el diario El País que hablaban sobre una nota que decían que 5 futbolistas profesionales se habían suicidado y que de los 28 equipos que conforman la liga profesional no cumplían con los requisitos de tener un psicólogo dentro de sus plantillas para cubrir esta problemática de la salud emocional. Y a mí me impresionaba ver esto porque es un clamor que le hacen la federación a los equipos. O sea, una institución que no conoce al Señor está preocupada porque las personas se les están muriendo. ¿Y sabes quiénes tenemos esa respuesta? Así pongan los psicólogos en los 28 cuadros, tú y yo. Y ese es Jesús, que cambia vidas, que transforma almas, que sana corazones. Que esas demostraciones de poder sean manifiestas a través de nuestras acciones, de lo que hacemos, de lo que damos. Cuando llegamos aquí al país en el año 2020, estaban las fronteras cerradas, fue septiembre 18 del 2020
Y nosotros estábamos en Argentina. Y teníamos gente a nuestro alrededor que nos decía: las fronteras están cerradas, no van a poder llegar, no van a poder estar allá. El instituto empezó sus clases sin nosotros. Y nosotros aferrados al Señor. Aferrados al Señor porque Dios nos había puesto carga. Una carga fuerte por estar aquí. No conocíamos el país, no conocíamos, nunca habíamos venido. Pero teníamos una carga fuerte porque habían unos jóvenes capacitándose y nosotros podíamos brindarles un servicio. Y nos decían: ¿cuál es su plan B si esto no sale? ¿Cuál es su plan C? Y nosotros decíamos: no hay plan A, no hay plan B y no hay plan C. El plan A es Uruguay, el plan B es Uruguay y el plan C es Uruguay. Pasó una semana, hermanos. Y el gobierno nacional nos expidió un permiso excepcional para que pudiéramos ingresar al país. Desde ese momento, en todo el tiempo de la pandemia, no pudo entrar más nadie, hermanos. Porque Dios abre caminos donde no los hay. Porque Dios hace lo imposible. Y si tiene que mover la mano de un gobierno, lo va a mover en favor. Pero es por esto que nos movía a mi esposa y a mí. Era esto que les estoy predicando. Era esto de lo que les estoy hablando. Nuestra vida cobra un sentido diferente cuando pensamos más en los otros que en nosotros mismos. Nuestras preocupaciones y nuestras cargas se disipan porque estamos viendo la necesidad de la otra persona. Cuando les hablo que tienen que hacer acciones, que tienen que hacer algo, como lo decía el pastor ahorita en su oración, puede que sea algo sobrenatural y creemos que Dios puede hacer algo sobrenatural. Pero Dios también está en lo simple, en los detalles. Hay personas que necesitan solamente un poco de tu tiempo, tomarse unos mates contigo, sonreírles en la mañana, darles un abrazo. Son cosas que tenemos del día a día, que cada mañana nosotros salgamos de este lugar. ¿A quién puedo bendecir? ¿A qué persona puedo ser de bendición? Que el Espíritu Santo nos ayude a ver la necesidad en el otro. Que el Espíritu Santo nos mueva a llevar la necesidad a la otra persona. ¿Se acuerdan de las cisternas rotas? Que hablábamos de Jeremías, que los dos males había hecho su pueblo. Antes Abraham, Isaac construían pozos profundos y esa agua siempre brotaba. En esta parte el pueblo de Israel estaba construyendo cisternas. No solo que hacía cisternas, sino que estaban rotas. Y Jesús lo explica magistralmente en Juan 4:14. Se los voy a leer en otra versión que dice: pero si alguno bebe del agua viva que yo le doy, nunca más volverá a tener sed y quedará satisfecho para siempre. Porque cuando bebes el agua que te doy, se convierte en una fuente que brota del Espíritu Santo, brotando y llenándote de vida sin fin. La plenitud de tu vida, querido hermano, está en encontrar ese propósito y ese plan para el cual Dios te ha llamado y hacerlo. Y hacerlo. Junto con mi esposa jamás nos hemos sentido tan plenos como en este tiempo.
No tenemos las cosas que teníamos antes. Nuestra situación económica no es la misma que teníamos antes. Estamos lejos de nuestro país, de nuestras familias, pero estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y en eso se basa la plenitud de la vida, queridos hermanos. Estás a una decisión de que esa demostración de poder en todo este 2022 pueda dárselo a cada una de tus vidas. Que Dios pueda hacer algo distinto y lo va a hacer y lo quiere hacer. Si Dios te trajo esta mañana, es porque Él quería desafiarte a tomar decisiones. Este 2022 para tu vida, Dios quiere que sea distinto, diferente. Que podamos movernos, que podamos creerle al Señor, que podamos avanzar a todo eso que Dios ha diseñado para todos nosotros.